Ahora, cuando quieras, pues te cedo la palabra. Bueno, Ainara, pues en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación a participar y también enhorabuena por la iniciativa. Como has comentado, bueno, mi nombre es Clara Gutiérrez Señas y soy la actual subdirectora adjunta del Centro de Coordinación de Industrias Culturales. ¿Quiénes somos? Somos la unidad del Ministerio de Cultura que de una manera intentamos que sea lo más transversal posible. Nos dedicamos a poner el foco a la promoción de todos los sectores culturales, pero desde el punto de vista de la industria, es decir, del negocio, del desarrollo de la profesionalización, de la generación de redes profesionales, de la vertebración territorial. Entonces, de manera general, tenemos competencia sobre todos los sectores de la cultura, desde el sector de los libros, el patrimonio cultural, archivos, artes escénicas, pero también, de manera general, no solemos financiar, no solemos centrarnos en la promoción, en el contenido. Es decir, en el ámbito de las artes escénicas, no ponemos el foco, por ejemplo, en financiar o en ayudar a la creación, al desarrollo de giras o al desarrollo de programación de teatros, de cine, ¿no? Ese tipo de competencias más centradas en lo que es el contenido competen a otras unidades del Ministerio. En el caso del cine, el ICA. En el caso de las artes escénicas, la música y la danza, al INAEM y a la recién creada Dirección General de Artes Escénicas. En el caso del libro y de la lectura, del fomento de la lectura, del cómic, de la ilustración, a la Dirección General del Libro. Lo mismo ocurre con la Dirección General de Bellas Artes, que se encarga de la creación visual, de la promoción del patrimonio, o de otros sectores como pueden ser los archivos. Entonces, tocamos un poquito todos los sectores culturales, pero siempre de nuevo desde ese punto de la profesionalización, de la industria, del modelo de negocio. Sí que tenemos, y lo veremos ahora un poco más en detalle, competencias específicas sobre lo que llamamos cultura digital. Entendiendo la cultura digital no como la digitalización de sectores culturales tradicionales, que también promocionamos el desarrollo de modelos de negocio o actividades de digitalización que ayuden a crecer los sectores más tradicionales, sino cultura digital entendida como esas nuevas formas de hacer cultura, como puede ser el sector de los videojuegos, el sector del podcast, ¿no? O el fomento de lo que se denomina el audio español. He puesto aquí no he puesto un PowerPoint así más tradicional y he querido incluir nuestra memoria de actividades de los 2 últimos años, porque creo que puede ser muy útil para realmente, en un PowerPoint muchas veces se incluyen como declaraciones de principios o compromisos o iniciativas a futuro y sin embargo en una memoria de actividades podemos ver realmente qué es lo que hemos hecho, ¿no? Me deja ahí, sí, vale. Bueno, de todas maneras, en la ficha que elaboramos informativa tenemos enlace a nuestra página web. Las páginas web institucionales nunca son lo más punteras desde el punto de vista del diseño, pero bueno, en nuestro caso, dentro de la página web general del Ministerio de Cultura, en los últimos tiempos sí que hemos intentado hacer de nuestro espacio web un lugar mucho más accesible, donde la ciudadanía pueda realmente acceder a la información sobre qué hacemos y cuáles son los recursos disponibles y cómo puede contactar con nosotras, ¿vale? Entonces, me voy a saltar esta presentación general sobre qué son las industrias culturales, qué importancia tienen, pero bueno, también es importante ver, ¿no?, las cifras de las industrias culturales, desde la aportación al PIB, el empleo cultural en España o el tejido empresarial que existe en nuestro país en el ámbito de la cultura, porque bueno, los datos sostienen realmente las políticas culturales y es a partir de los datos que desde las administraciones públicas se pueden desarrollar políticas y en ocasiones pues establecer líneas estratégicas o líneas prioritarias de actuación. Como sabéis, además, y más teniendo en cuenta que entiendo por lo que me explico Ainara, que la mayoría de vosotros os dedicáis a ese foco local, también hay que tener en cuenta, por supuesto, el sistema de reparto competencial que tenemos en nuestro país, ¿no? En el ámbito de la cultura, pues nos encontramos en una situación de concurrencia en la que el Estado tiene esas competencias para el fomento, pero realmente hay una normativa, por ejemplo, sobre patrimonio de ámbito estatal, pero tenemos luego 17 normativas autonómicas y tenemos luego también
unas muy importantes competencias de ejecución a nivel municipal, ¿no? Entonces, en el sector cultural se ve muy bien esa necesidad de transversalidad y de cooperación entre todas las administraciones, porque desde el Ministerio de Cultura se pueden impulsar unas líneas estratégicas de fomento que deben ir en línea con el fomento que se haga desde las comunidades autónomas, pero desde luego los municipios son un agente clave para poder aterrizar todas esas políticas culturales, para que tengan además un efecto tangible en el tejido local. Hay también desde el Ministerio, no sé si lo conocéis, pero son desde el punto de vista de los datos herramientas muy útiles, como los datos obtenidos de Cultura Base o el Anuario de Estadísticas Culturales. Se acaba de actualizar con datos de 2025 y resulta muy interesante para ver desde el punto de vista tanto de consumo como de empleo cuál es la situación actual en España. Vale, pasando por aquí tenemos un poco datos por sectores. Desde el Ministerio de Cultura y en el marco de Mondiacu, la conferencia de políticas culturales, la reunión de ministros de cultura que tuvo lugar en septiembre en Barcelona, se hizo un importante trabajo de mapeo, ¿no? Y de pensar, de reflexionar sobre cuáles son los retos de las industrias culturales desde un punto de vista europeo, pero especialmente poniendo un foco en el caso de España. También se vieron una serie de fortalezas. En primer lugar, viendo de manera muy resumida estas fortalezas, pues todas tenemos claro, además todas las que nos dedicamos al sector cultural, poniendo el foco en las industrias creativas y culturales, la importancia que la cultura tiene como motor económico. Eso está claro, el empleo cultural en nuestro país, aunque es un sector en muchos casos altamente precarizado, ¿no? Y también con un componente de género muy potente, es un indudable motor económico. Es además un sector muy marcado por la tendencia hacia la digitalización, las nuevas formas de comunicación, ¿no? y la necesidad de incorporar las ya no nuevas tecnologías. Y es un sector, además, en el que hay un consenso en torno a la importancia de reflexionar sobre la sostenibilidad, ¿no? Cuál es el camino a seguir y cuáles son las oportunidades. Por supuesto, tenemos aquí estos retos que ya adelantábamos un poco. Desde el punto de vista laboral, tenemos una precariedad laboral pues, con una alta tasa de autónomos, incluso en muchos casos de falsos autónomos. Desde el punto de vista asociativo, las asociaciones, lo vamos a ver después, juegan un papel muy importante en ese trabajo de aterrizar las políticas culturales y de dinamización cultural, pero son en muchos casos asociaciones sin una estructura profesional estable, ¿no? Entonces, ese trabajo autónomo resulta muy importante. Es un sector muy feminizado, a pesar de que, y eso lo vemos también desde el punto de vista de los funcionarios que trabajamos en cultura, aunque un porcentaje mayoritario del empleo es de mujeres, sin embargo, las mujeres ocupan solo un 30% de los cargos directivos a nivel general. Y, por supuesto, lo que hablábamos, ¿no? De cómo afecta a la cultura, cómo afecta al empleo cultural y a las industrias culturales, ¿no? Los retos de la sostenibilidad, los riesgos tecnológicos y el core, ¿no? del asunto, que es la financiación, ¿no? Una financiación que resulta en muchos casos muy desigual, con un ecosistema empresarial de pymes, de pequeñas, en la mayoría de los casos de microempresas o de trabajadores autónomos, que tienen un muy difícil acceso a la financiación. En proyectos, además, culturales cuya monetización puede ser tardía, puede requerir procesos de trabajo más largos y que en la mayoría de los casos van a depender, además, de financiación pública para salir adelante. En el caso de España, pues vemos un poquito más este desglose de fortalezas y retos. Y a partir de este estado de la cuestión, desde el Centro de Coordinación de Industrias Culturales tenemos varias líneas de actuación. El Centro de Coordinación de Industrias no es nuevo, pero es verdad que, como ocurre siempre en la administración, hemos ido cambiando de nombre, hemos ido cambiando de competencias y cambiando además de estructura orgánica dentro del ministerio.
A partir de esta última legislatura pasamos de ser una subdirección dependiente de la Dirección General de Industrias y de Mecenazgo y nos convertimos en un centro de coordinación independiente, entre comillas, dependiente directamente de la Subsecretaría de Cultura, precisamente por la importancia que se le ha dado a la necesidad de transversalidad. Entonces, dependemos directamente de Subsecretaría y eso nos permite actuar de manera transversal, tener contacto con las diferentes unidades departamentales e implementar herramientas de promoción que estén en comunicación constante con el resto de unidades. Y eso lo vamos a ver ahora. Estas son nuestras principales líneas de actuación. Nos vamos a centrar fundamentalmente en las ayudas y en algunos recursos de financiación porque entiendo que en el marco de esta charla creo que es lo que más útil puede ser para el futuro, para vosotras. Pero en cualquier caso, si en cualquier momento queréis, en Teams entiendo que hay, en Zoom, perdón, entiendo que hay opción de levantar la mano. Si queréis hacer cualquier pregunta en cualquier momento, por supuesto, sentiros cómodas para intervenir. Tenemos, en primer lugar, la actuación a través de ayudas, ayudas que de manera general son en concurrencia competitiva. ¿Eso qué significa? Que se presenta un proyecto, no financiamos en el marco de las ayudas públicas actividad ordinaria, ¿vale? Eso se hace a través de otros mecanismos como son las subvenciones nominativas y las transferencias directas. Son ayudas en concurrencia porque como solicitante debes presentar un proyecto dentro de un periodo de ejecución, dentro de unos objetivos, y si resultas elegido por nota, pues vas a recibir la financiación. Son ayudas además muy interesantes, las vemos ahora desglosadas porque son a fondo perdido. Entonces suponen un impulso económico muy relevante. Es verdad que exigimos una cofinanciación, pero que puede ser del 80-20, ¿no? Entonces, si pedimos en nuestras ayudas a día de hoy hasta 25.000 euros, esos 25.000 euros pueden suponer hasta el 80% del coste total del proyecto. Son ayudas, además, que, como veremos, están dirigidas, tenemos diferentes líneas, a entidades sin ánimo de lucro, a pequeñas y microempresas y también a trabajadores autónomos. Entonces, esto es algo, yo creo que muy útil porque conseguimos llegar a sectores en los que la necesidad de acceder a financiación pues se vuelve más importante, si cabe, porque además nosotros no exigimos ni estar en un CENAI específico, no exigimos que exista una antigüedad. Entonces, bueno, es una manera muy útil de obtener en muchos casos a una primera financiación. Tenemos también otros recursos como son becas Formarte, en este caso son de especialización precisamente en materias culturales y artísticas. Son becas de 1 año de duración, retribuidas, por supuesto, en diferentes departamentos vinculados al Ministerio de Cultura y por todo el territorio español. Y hay algunas especializadas en materias artísticas, como pueden ser de restauración, de archivos, de museos, pero hay otras también centradas específicamente en la gestión cultural. Y es verdad que es un programa que ha cumplido ya 25 años y que es muy importante para recién titulados. Tenemos luego las subvenciones nominativas y directas, esto pues ya conoceréis, que son aquellas subvenciones a entidades, por aquí denominativas, y que además vienen ya especificadas en los presupuestos generales del Estado. En el último año hemos firmado, la verdad, que un montón de convenios porque hemos visto que pueden ser una herramienta muy útil para colaborar con entidades, en este caso ya sí entidades pues, que tienen un mayor alcance o que están consolidadas y contribuir así a no actuar directamente, pero facilitar que otras entidades lleven a cabo las actividades. Tenemos también premios nacionales, el Ministerio de Cultura, como sabréis, tiene un montón de premios nacionales anuales. En nuestro caso gestionamos el Premio Nacional de Televisión y el Premio Nacional de Diseño de Moda. Y esto me permite unirlo al tema de las mesas sectoriales. Y es que nosotros, como Centro de Industrias Culturales, nos encargamos de 2 mesas sectoriales, porque es por ser 2 sectores de la cultura y de las industrias culturales que consideramos de especial relevancia. El primero es el de moda. Desde hace ya unos años tenemos un plan estratégico centrado en la moda de autor en España, buscando precisamente la promoción del sector de la moda en España y poniendo el foco en lograr que sea un sector mucho más competitivo
en el ámbito internacional. Y luego tenemos la mesa del videojuego. La mesa del videojuego son mesas sectoriales, no lo he dicho, perdón, porque bueno, no son un invento del Ministerio de Cultura, ¿vale? Se deciden en conferencia sectorial, donde participan todas las comunidades autónomas. Son mesas en las que participan representantes de todas las comunidades autónomas y también fundamentalmente del sector asociativo. Se reúnen una vez al año y en estas mesas sectoriales del videojuego y de la moda lo que se busca es, bueno, hacer un seguimiento a cuál es la situación del sector desde el punto de vista de la financiación, del empleo, de los retos en materia de género, de sostenibilidad. Y tenemos también, por último, la competencia dentro del Ministerio de Cultura en mecenazgo. Como sabéis, dentro del sector cultural hay el cine tiene una situación fiscal pues más favorable. Hay que tener en cuenta también las situaciones dentro de comunidades autónomas, pues como Euskadi, como Navarra y también como Canarias, donde precisamente se está favoreciendo muchísimo todo lo que es el desarrollo de rodajes a través de las diferentes film commissions. Y en el marco cultural, el mecenazgo se basa en la existencia de beneficios fiscales al mecenazgo con una serie de tramos económicos. En los últimos tiempos, desde Industrias Culturales, lo que estamos intentando es hacer una labor de difusión en torno al mecenazgo cultural, ¿no? En España, como en el resto de países del arco mediterráneo, el modelo cultural está muy pegado a la promoción del sector público, ¿no? En contraposición a ese modelo más anglosajón en el que el mecenazgo privado en el sector cultural está mucho más consolidado. No es que busquemos acercarnos a ese modelo anglosajón, pero sí que tiene algunos aspectos nuevos, ¿no? Esa consideración social del mecenazgo o ese impulso económico que puede suponer. Entonces, bueno, en primer lugar, hemos reactivado la unidad de mecenazgo y estamos haciendo una labor de difusión para dar a conocer los incentivos fiscales, ¿no? Y las posibilidades que tiene este recurso. Centrándonos ahora sí de manera un poco más específica en las ayudas, en este caso tenemos unas ayudas específicas para el sector del videojuego, del podcast y de la creación digital. Son muy interesantes porque están dirigidas tanto a pequeñas pequeñas empresas y microempresas como a trabajadores autónomos, ¿no? Entonces, la posibilidad de que trabajadores autónomos a los que no se les exige una antigüedad puedan acceder a ayudas a fondo perdido de hasta, en la anterior convocatoria fueron 80.000, probablemente en las siguientes sean 60.000, bajemos un poco los tramos, puedan acceder a ayudas públicas de hasta 60.000 euros, que como digo, son a fondo perdido y que la obligación luego desde el punto de vista justificativo va a ser haber ejecutado correctamente ese dinero, ¿no? Entonces, bueno, es una herramienta de financiación muy importante, muy valorada por el sector. Se ha financiado en los últimos años con los fondos PRTR. Como sabéis, los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia finalizan. Este año ya no vamos a poder contar con ellos, pero bueno, en el marco europeo esperamos que dentro de este nuevo programa que se está desarrollando llamado Ágora, que va a ser una continuación del plan de recuperación, ¿no? Pues se dé también continuación a los fondos Next Generation a través de otro paquete de medidas económicas. A través de esa línea de ayudas hemos financiado no solo videojuegos, cuando hablo de videojuegos hablo además de prototipos en muy diversas fases de desarrollo. Hemos financiado también herramientas de realidad virtual aplicadas al patrimonio, hemos financiado también podcasts, entonces una variedad de herramientas vinculadas a lo que es la creación digital y siempre poniendo el foco en lo cultural. Las siguientes son nuestras ayudas quizás más conocidas dentro del sector asociativo, porque tienen ya muchos años, se llevan convocando desde el año ininterrumpidamente, creo que desde el año ya 2012, y son las ayudas para la acción y la promoción cultural. Están destinadas a entidades sin ánimo de lucro. No exigimos una antigüedad de la asociación, no exigimos que tenga una estructura profesional, laboral, y tampoco exigimos que sea una entidad en cuyos estatutos figuren los fines culturales explícitamente. Lo que sí que pedimos es que lo que se presente sea un proyecto de carácter cultural, destinado a cualquiera de los sectores culturales.
acabamos de verdad, es una pena porque hemos cerrado hace un par de meses la convocatoria de este año. De estas ayudas y de las siguientes que voy a hablar, que están dedicadas a pymes y autónomos, acabamos ya de cerrar convocatoria, estamos tramitando y esperamos sacar dentro de poquito una propuesta ya de concesión. Pero son unas ayudas además que tienen muchísima repercusión a nivel local, porque permiten la financiación de proyectos con una incidencia muy local, muy municipal, muy centrada en el territorio. Y eso es consecuencia de que no exigimos una estructura, no exigimos una antigüedad y lo que exigimos es que el proyecto tenga un carácter cultural. Pero dentro de todos los sectores de las industrias culturales nos encontramos proyectos vinculados pues, a la música y la danza, a las artes visuales, al diseño, al patrimonio, a la arquitectura. Dentro de lo que solemos financiar, pues es muy habitual desde encuentros de gestores culturales, sí que ponemos el foco en la profesionalización, ¿vale? Entonces, si es un evento, imagínate, para público general, un festival de música para público general, pues no es algo que solemos financiar. Sí que financiamos secciones pro. Tú tienes un evento, tú tienes un festival de música, a lo mejor de ámbito pues regional, pero quieres que en el marco de ese evento se intente facilitar la profesionalización pues con charlas, con talleres, con mesas redondas, con encuentros profesionales. Entonces sí que financiamos ese tipo de cosas. También financiamos herramientas vinculadas a la digitalización, como puede ser la creación de plataformas, la creación de herramientas, como he dicho antes también, que unan digitalización, patrimonio y turismo, como pueden ser rutas musealizadas. Y ponemos además, le damos importancia a proyectos que supongan la colaboración entre diferentes agentes. Es decir, si lo presenta una asociación, pero existe una alianza con otras asociaciones o con otros agentes del mundo cultural, va a ser algo mejor valorado. En este sentido, aunque no nos encargamos nosotros, sí que me gustaría hacer referencia a otra unidad del Ministerio, que es la Dirección General de Derechos Culturales. Tiene 2 años, tiene poco recorrido, pero está haciendo un trabajo muy importante y desde la Dirección General de Derechos Culturales se han sacado 2 líneas de ayuda que pueden resultaros muy interesantes para Redel y están destinadas a entidades sin ánimo de lucro, pero están específicamente centradas en la incidencia social. Entonces, permiten además financiar gastos ordinarios, que en el ámbito asociativo entendemos que esto es muy importante, durante incluso 2 anualidades y permitir así, pues al final, cuando podemos sufragar gastos ordinarios, podemos dedicar nuestra energía con la financiación cubierta, podemos dedicar nuestra energía realmente a tener una incidencia social y territorial. Si entráis en la página web del Ministerio, podéis acceder también a derechos culturales y allí podéis contar con toda la información y con un mail de contacto. Esta es la tercera de las líneas de ayudas así tradicionales de las que os hablaba. En este caso se parecen mucho a las de acción y promoción, pero están destinadas a personas físicas o jurídicas con ánimo de lucro. Es decir, pequeñas empresas, microempresas y trabajadoras autónomas. No pedimos de nuevo una antigüedad, no pedimos un CNAE específico, sí que por supuesto se va a valorar la experiencia o el trabajo ya realizado. Es posible solicitar hasta 50.000 euros de ayuda. También en este caso es a fondo perdido, solo se debe justificar posteriormente. Hay una cofinanciación que además es muy interesante porque en el momento de la solicitud nosotros no exigimos que esa cofinanciación esté acreditada, ¿de acuerdo? Es verdad que en el momento en el que tú indicas una cofinanciación, te comprometes a su cumplimiento. Pero también nosotros entendemos que además cuando estamos dentro de la lógica de la administración pública y de las ayudas, de las subvenciones, hay que entender, ¿no?, esos tiempos con los que trabaja la administración. Entonces, entendemos que una asociación o que una pequeña empresa solicita una ayuda y tiene que hacer una previsión de gastos que no va a ejecutar hasta a lo mejor pasados 9 meses y que en caso de resultar beneficiario no va a recibir esa ayuda hasta dentro de mínimo 6 meses, ¿no?, que tardemos en tramitar. Entonces nosotros sí que te exigimos una previsión de gastos, pero entendemos que a lo largo del proyecto se pueden producir cambios, que tú
pensabas que ibas a tener una financiación, una ayuda local, una ayuda de la Diputación, ¿no? O una ayuda de otra entidad, que finalmente esa financiación se te va a caer. Entonces, bueno, nosotros sí que exigimos el cumplimiento del compromiso, pero no te exigimos de cara a la valoración que acredites de dónde van a venir esos fondos. Y además tenemos un margen para las desviaciones económicas, hasta ahora era del 20%, pero lo vamos a subir al 30%. Es decir, entendemos que tú has tenido que presentar un presupuesto y has tenido que incluir, pues, este dinero lo voy a gastar en esta partida, este dinero lo voy a gastar en esta otra partida, pero a lo largo de la ejecución de los proyectos los cambios ocurren, entonces hay un margen para hacer modificaciones presupuestarias que se realizan siempre. De nuevo, esta es una ayuda que está dirigida a todos los sectores culturales. Normalmente no financiamos contenido, pues no financiamos la edición del libro, pero sí financiamos estudios sectoriales. No financiamos eventos musicales para público general, pero sí financiamos encuentros del sector profesional. Sí que financiamos el desarrollo de herramientas. Mira, en esta línea de ayudas siempre pongo como ejemplo que desde Industrias Culturales hace ya bastantes años se financió una etapa inicial de filming, ¿no? Pues como ejemplo de financiamos modelos de negocio vinculados a los sectores culturales, ya sean plataformas de ticketing, ya sean herramientas o apps que permitan la gestión de tu negocio cultural, ya sea herramientas vinculadas al turismo para intentar dinamizar los territorios, el abanico, dado que los sectores a los que se dirige esta ayuda son muy amplios, pues el abanico de actividades que están permitidas también son amplias. Y dentro de los gastos que financiamos, no lo he dicho, pero tanto en esta como en la anterior, permitimos financiar sin ningún tipo de límite nóminas, es decir, lo que buscamos también es fomentar la contratación. Permitimos financiar también sin límite la contratación de servicios, el alquiler de equipo, en algunos casos también la compra de equipo, por supuesto sujeta a una amortización de 2 años. Permitimos financiar parte de gastos ordinarios de la entidad, pues por ejemplo el alquiler de la sede social, puedes imputar una parte que consideres que está vinculada al desarrollo del proyecto o una parte también de las facturas de insumos, y entendemos que así pues también ayudamos un poquito, ¿no?, en esos gastos estructurales. Y en líneas generales, los únicos gastos que no permitimos financiar con la ayuda son los impuestos, el tema del IVA, a menos que seas una entidad sin ánimo de lucro que no repercutes, que ahí sí que puedes incluir el IVA se suele quedar fuera, pero bueno, esto es algo que suele ocurrir con todas las ayudas del Ministerio. Otra, dejando ya de lado las ayudas en concurrencia competitiva, la información sobre las ayudas las podéis encontrar en nuestra página web, hay enlaces directos. Además, estamos intentando fomentar que la página web de los procedimientos sea como la principal fuente de información, porque nos hemos encontrado con que, bueno, dentro del sector hay muchas entidades, ¿no? Hay muchos niveles del sector cultural que realmente no sabe bien qué hacemos, quiénes somos o cómo puede acceder a nosotros. Entonces, bueno, estamos intentando potenciar ese uso de la página web como principal punto de información de la ciudadanía. Hay un contacto y estamos además siempre dispuestos pues, a dar la información necesaria. Pero además de financiar, también hacemos bastantes actividades de promoción. Y un ejemplo de ello es la jornada de promoción de las industrias culturales. La hacemos ya desde hace una década, anualmente, en diciembre, y en este caso lo que hacemos es una selección de proyectos que han sido beneficiarios de nuestras diversas líneas de ayuda. Y les damos un espacio para hacer divulgación sobre su actividad y además es un win-win porque damos de esa manera también difusión a la actividad del Ministerio. En este caso hemos incluido aquí algunos ejemplos de proyectos que nosotros financiamos en el año 2024, porque estas imágenes corresponden a la jornada que se hizo en diciembre de 2026. Tenemos aquí Amaca, que es una plataforma centrada en el audiovisual experimental, es una asociación en Cataluña. Este es el logo del podcast La Quimera, el programa Cerca Cultura, una iniciativa, Guys My Out,
financiada en la línea de innovación. De todo esto no me detengo porque es verdad que tenéis un enlace si os interesa algún proyecto y queréis consultarlo. Arqué, que ha supuesto el archivo Arqué, la digitalización de una cantidad muy importante de fondos vinculados a la memoria LGTBI, tanto en España como en Latinoamérica en los últimos 50 años, o la iniciativa de LED Matadero, el Festival LED, dedicado a las artes digitales y con un muy importante componente de lo que es el arte lumínico. Becas Formarte, ya hemos hablado que, bueno, hemos cumplido el 25 aniversario de este programa y que resulta muy importante porque además en el ámbito de la gestión cultural es difícil encontrar becas o programas formativos que están retribuidos de especialización tras la titulación. Entonces, bueno, son un impulso. Pasamos ahora ya al tema de las subvenciones nominativas y directas. Tenemos un trabajo importante de colaboración con bastantes entidades. Me voy a detener luego en el tema de NISA y de CREA SGR, porque son además otros mecanismos para acceder a financiación. En el caso de CREA es una sociedad de garantía recíproca que funciona como aval para proyectos audiovisuales y que precisamente se crea desde el Ministerio de Cultura. Una iniciativa concreta, teniendo en cuenta que esto es nuestra memoria de los 2 últimos años, ha sido el Plan de Recuperación de la Cultura Valenciana en respuesta a la Dana que asola Valencia en el año 2024, con la creación de la mano, por supuesto, del sector asociativo valenciano. Desde el Ministerio de Cultura lo único que hemos hecho ha sido intentar apoyar desde el punto de vista institucional y desde el punto de vista económico, y que sea precisamente el sector cultural de Valencia el que diga cuáles son las necesidades y cuáles son los apoyos que necesita desde el punto de vista institucional. Pero bueno, creo que es una buena iniciativa, por supuesto mejorable, pero que es una iniciativa de cómo se puede dar respuesta acompañando, que al final pues es también el leitmotiv del Ministerio, acompañar al sector. Y para ello escuchar. Otro instrumento útil para nosotros es el de los convenios. Los convenios, que pueden tener hasta 4 años de duración, nos permiten consolidar las relaciones. A través de las nominativas nosotros financiamos durante 1 año y a través de las ayudas financiamos proyectos concretos, cuya ejecución también no va a ser más de 1 año. Pero a través de los convenios podemos hacer una colaboración un poco más estable a lo largo del tiempo, ¿no? Y dar así continuidad a los proyectos. Los convenios no tienen por qué tener una carga económica mayor que las ayudas. En muchos casos los convenios suponen una colaboración facilitando la presencia de instituciones como puede hacer el ICEX a nivel internacional, el eventos, o dando ese soporte institucional que para algunas iniciativas también puede resultar muy útil. El hecho de contar con el logo, con el respaldo institucional del Ministerio, a veces para instituciones que no necesitan ese input económico, pues también resulta muy importante. Tenemos el ejemplo del convenio con la Academia de la Televisión. En el marco de este convenio, nosotros financiamos los llamados desayunos de la Academia. Cada 2 meses organizamos con profesionales del sector audiovisual los llamados desayunos, un formato un poco más ameno y un poco más extendido, en el que hablar, en el que generar una reflexión y un debate pues, sobre temas que van desde el greenwashing al pinkwashing en el ámbito audiovisual, a los retos de la sostenibilidad, ¿no? o al liderazgo de las mujeres. También los premios Siris de la televisión, galardones ya muy consolidados. Tenemos, por aquello de nuestras competencias en el ámbito de los videojuegos, un convenio con la Asociación Española de Videojuegos desde hace ya unos cuantos años. En primer lugar fue para impulsar la iniciativa de Good Gamer, que estaba centrada en difundir e instruir, ayudar desde el punto de vista de la pedagogía a las familias sobre cómo jugar o cómo incorporar los videojuegos en casa, ¿no? Desde el sector se dieron cuenta y nos trasladaron que madres y padres tenían muchas dificultades para conectar con sus hijos, ¿no? En el uso de los videojuegos, cómo hacer que los videojuegos no sea un elemento disruptivo, sino un elemento que pueda aglutinar como parte fundamental del ocio actual.
Entonces, bueno, The Good Gamer es una iniciativa didáctica que ofrece recursos a los adultos sobre cómo incorporar los videojuegos, sobre cómo instalar controles parentales, ¿no? O sobre cómo hablar ese lenguaje utilizado por las nuevas generaciones. Lo hemos renovado, pero ahora para seguir financiando The Good Gamer, pero seguir apoyando también Play Equal, que es una iniciativa centrada en este caso en potenciar los estudios de STEAM, las carreras vinculadas a la tecnología, en el caso de las niñas, de las jóvenes y de las mujeres, y también implementar medidas para intentar paliar o intentar atajar la violencia, sobre todo digital, que se produce en el ámbito de los videojuegos. Tenemos otros convenios, en este caso con Vime. Vime es un evento muy importante para el sector musical que se celebra tanto en Bilbao como ha tenido varias ediciones en Colombia, y desde el punto de vista de la profesionalización es un ejemplo de esas cosas que al Ministerio de Cultura le interesa financiar, ¿no? Por lo que vertebra y por lo que acoge. En el mismo sentido, pero en el ámbito del diseño, tenemos FIRA Valencia, y también financiamos el desarrollo de informes, de mapeos, de estudios sobre el sector cultural en nuestro país, porque como hemos visto, pues, a partir de los datos se pueden desarrollar las políticas culturales. Seguimos aquí con algunos ejemplos de convenio. Esto era simplemente para que vieseis que intentamos llegar a los diferentes sectores culturales, y que además son iniciativas que están muy centradas en la profesionalización. Premios nacionales, que seguramente cada año os llega la noticia de quién ha sido el premio nacional. Y esta otra iniciativa que es interesante, porque además supone una colaboración a diferentes niveles administrativos con las comunidades autónomas y también con el sector asociativo. En nuestro caso nos encargamos, hay más mesas sectoriales en el Ministerio, en nuestro caso nos encargamos de dos ámbitos: el videojuego, como hemos visto, y la moda de autor. Son dos sectores de las industrias culturales que desde el Ministerio de Cultura y desde el Plan Estratégico de Subvenciones para el periodo 24-26 se consideran prioritarios. Se han aprobado en 2025 en el caso de la moda de autor. En el caso del videojuego se está trabajando en ampliar las exenciones fiscales para el sector de los videojuegos. Es verdad que hay otra Hacienda. En el caso de la moda de autor, se está trabajando ya desde 2025 en un plan estratégico para intentar fomentar precisamente desde el punto de vista de esas empresas que ya están consolidadas, la internacionalización, el crecimiento del negocio, y desde el punto de vista, ¿no?, de todo ese tejido más emergente de profesionales, de personas formadas, intentar mejorar las posibilidades para su incorporación al mercado laboral y al emprendimiento. Otras dos herramientas para el acceso a la financiación pública que resultan interesantes, aunque es verdad que estas están ya pensadas para entidades más consolidadas, con un modelo de negocio más desarrollado o desde luego con más músculo desde el punto de vista empresarial. Son CREA-SGR, que funciona como aval para pymes, pero también para autónomos. Esto es muy habitual, aunque se dedica al sector audiovisual desde el punto de vista amplio y a las industrias generales y culturales, perdón, en general. Es verdad que está muy especializada en el tema del cine. Muchísimas de las películas españolas que veáis en el cine, veréis que además del logo de financiación del ICA, cuentan en muchos casos con el logo de CREA-SGR. CREA-SGR no te da dinero, pero te funciona, tiene tanta experiencia y hace un trabajo de estudio de mercado y de estudio del modelo de negocio tan pormenorizado y tan solvente, que es muy importante su valoración, ¿no?, su aprobación. Si CREA-SGR te aprueba el proyecto, funciona como un aval para que tú ahí así puedas conseguir financiación privada. Y es gracias al aval que supone CREA-SGR que muchísimas entidades bancarias entran en los proyectos audiovisuales. Por otro lado, tenemos ENISA, es una empresa del sector público que funciona a través de los préstamos participativos.
hasta 1,5 millones de euros. Entonces estamos hablando aquí pues, de modelos de negocio mucho más importantes, pero con unos mínimos de 25.000. Entonces tiene una línea de financiación específica para industrias culturales y creativas, abre convocatorias. Y a Enisa lo que hay que hacer es presentarle un proyecto. Sí que va a exigir un modelo empresarial, un plan de negocio a 2 años. O sea, es un proyecto que tiene que estar muy aterrizado desde el punto de vista económico, pero financia muchos proyectos y no es una herramienta que resulte prohibitiva para pequeñas y medianas empresas, siempre que haya pues, un estudio de solvencia y un modelo de negocio muy aterrizado. Puede resultar una herramienta muy interesante para acompañar en el sector local al emprendimiento. Y por último, ya casi llegamos al tema del mecenazgo. Como os dije al inicio, desde Industrias Culturales estamos intentando reimpulsar este ámbito a través de labores de difusión. Intentar que todo lo que son la normativa en torno a la ley, fundamentalmente la ley de mecenazgo, ¿no? Que establece una serie de beneficios fiscales al mecenazgo cultural, se conozca, fomentar además el conocimiento también de todas las herramientas que existen, tanto de mecenazgo como del llamado micromecenazgo. El micromecenazgo, además, creemos que puede ser una herramienta muy útil y que podría desarrollarse mucho más con el suficiente apoyo institucional. Así que estamos trabajando en ese sentido, también a través del denominado sello de cultura y mecenazgo, que desde el Ministerio de Cultura permite reconocer aquellos proyectos que realmente suponen un impulso para el mecenazgo cultural, ¿no? Pues al final se les otorga un reconocimiento. No conlleva un beneficio económico, pero bueno, si se les otorga ese reconocimiento, ese sello del ministerio, que pues es otra forma de apoyo. Finalizamos con esto. Tenemos aquí, voy a ver si me deja entrar. ¿Se ve la página web ahora? No. No. ¿Cómo la repartimos? Bueno, detengo esta pantalla y voy a ver. No sé si tenéis alguna pregunta o mientras voy entrando en la página web, ¿queréis comentar algo? No, bueno, eso es que ha quedado todo clarísimo. Sí, perdona, Clara. Bueno, gracias. Es que como has dado un montón de información que es muy interesante, la verdad. Y hace ya un rato que no me acuerdo ahora cómo era exactamente la convocatoria, ¿no? Pero decías que era una convocatoria que no era vuestra propiamente, que tiene que ver con derechos sociales, puede ser. Que te preguntaba qué ministerio es, que no me quedaba claro, no la localizaba. Sí, yo creo que era lo de derechos culturales, Eso ¿no? Que el es dentro ministerio. Derechos culturales. del Ministerio de Cultura. Estoy entrando en la web a ver si os puedo compartir. Hace 2 años, en la última legislatura, se creó la Dirección General de Derechos Culturales y han sacado, es de derechos culturales que financian, que gestionan el bono cultural, medida que seguro que conocéis, ¿no? Los famosos 400 euros para las personas que Sí. cumplen 18 años en el año en curso. Pues han sacado también unas líneas de ayudas destinadas a entidades sin ánimo de lucro que financian actividad ordinaria, es decir, no se te exige un proyecto concreto. Lo que se te exige es que tu proyecto tenga incidencia social. Eso es algo muy importante porque desde cultura no es algo que se suela apoyar económicamente. Y por otro lado, que existan alianzas supraautonómicas. Es decir, tú puedes tener un carácter más local, pero se te va a valorar positivamente, bueno, en realidad se te va a exigir para poder ser financiado que tengas alianzas con entidades de otras 2 comunidades autónomas o que tu proyecto pueda tener repercusión, tenga planteada una repercusión en otras 2 comunidades autónomas. Algo que en realidad es relativamente habitual. Nosotros nos encontramos con muchísimos proyectos de colaboración entre diferentes entidades, ¿no? O proyectos en los que queda claro que hay una serie de alianzas, ¿no? Pues que justo en esta línea tienen cabida. Ministerio de Cultura, Derechos Culturales. No sé exactamente si estas
Vale, ya lo voy a Ayudas. buscar. Mira, ahora mismo se encuentra abierto el plazo para las ayudas en concurrencia competitiva para proyectos de cooperación cultural en el medio rural, ¿vale? Que si os parece, lo que voy a hacer es coger el enlace a la convocatoria. Acaba de abrir además el día 13 de mayo. Yo creo que ha salido hace poco, me suena de haberla Sí. visto, sí. Y la estoy poniendo por el chat. Esta es la que tiene ahora mismo el plazo de solicitudes abiertas y os pongo un segundo enlace con todas las convocatorias de derechos culturales. Os pongo también un enlace con... Clara, y otra pregunta, porque a todas estas convocatorias, quien tiene que concurrir o puede presentarse son las entidades, asociaciones sin ánimo de lucro, o sea, y entidades culturales, ¿no? Los ayuntamientos pueden ir, pero No. como socio. Desde luego que tú cuentes con el apoyo, ya sea desde el punto de vista institucional o desde el punto de vista económico de un ayuntamiento, te va a mejorar tu calificación desde el punto de vista de la solvencia, pero no, nosotros no financiamos a entidades locales, no financiamos a entidades públicas. Por eso también se nos quedan fuera pues, lo que pueden ser fundaciones de las universidades públicas. Vale. Financiamos o bien entidades sin ánimo de lucro, independientemente de que tengan un carácter cultural, o financiamos a entidades con ánimo de lucro, personas físicas o jurídicas. Los ayuntamientos deben conseguir financiación. Es más, nosotros lo que buscamos es que a los proyectos que nosotros financiamos, los ayuntamientos también los financien. Nuestras ayudas son compatibles con otras ayudas, ¿no? Entonces, bueno, entendemos que sobre todo en el ámbito asociativo se necesita financiación que debe venir de diferentes frentes. Sí, no, es muy interesante. Gracias. Vale, gracias, Clara. Voy a dejar de grabar para ver